Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, sábado 9 de marzo. Mi nombre es Catalina Robles, del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Y este día voy a estar compartiendo con ustedes la palabra del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al salir, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los compradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una lectura muy hermosa, una palabra muy bonita. Vamos a tratar de meditarla, de reflexionar un poco en nuestras vidas. Vamos a tratar de escuchar ese mensaje que Jesús tiene este día de hoy para cada uno de nosotros. Abrámosle el corazón, permitámosle que nos hable, pero más que en la mente, en el pensamiento, dejémoslo que nos hable al corazón, que nos hable a nuestra alma. Y vamos a tratar de profundizar un poquito más en esto, pero más que por encimita, vamos a tratar de ir más profundamente, más interiormente, más espiritualmente. Nos dice el primer versículo: al salir, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Y nos dice: al salir. ¿Cómo podemos ver o cómo podemos pensar en esta pequeña palabra? Que si nos ponemos a pensar, salir. ¿De dónde salió Jesús? Es un verbo, digámoslo así. Es una acción que hace Jesús al salir. Si nos ponemos a meditar en nuestras vidas, en nosotros como templo de nuestro Señor, sabemos que Jesús está en nosotros, sabemos que Él habita en nosotros, sabemos que por su palabra, por la Eucaristía, por la oración, por la adoración, por diferentes medios, sabemos que es Jesús el que nos llena. Sabemos que es Jesús el que poco a poco, por medio de su gracia, nos va llenando. Sabemos que es Él el que está en nosotros. ¿Cómo lo podemos entender? Porque eso es parte de nuestra creencia, eso es parte de nuestra tradición como católicos. Eso es lo que hemos escuchado, lo que nos ha enseñado nuestra Santa Madre Iglesia. Y si Él está en nosotros, entonces, ¿por qué aquí la palabra nos dice al salir? Sabemos por fe que Jesús está en nosotros. Pero, aquí es donde viene el pero. También sabemos que Jesús, cuando nosotros, por medio de ofensas, de maltratos, de injusticia, por medio de muchas cosas que a veces nos llenamos, sabemos que ese es el momento en que Él se va.
Ese es el momento en que Él sale. Ese es el momento en que Él se retira. Ese es el momento en el que, de cierta manera, nosotros somos los que le decimos, vete. Somos nosotros los que lo dejamos irse. Pero también aquí viene lo bonito, y esto realmente es lo grandioso, lo hermoso. Esta realmente es el gran amor y la misericordia que Dios te tiene, que Dios me tiene, que Dios nos tiene. Porque sabemos que somos hijos de Él, sabemos que somos creación de nuestro Padre. Entonces, nos dice la palabra, al salir, se fue, nosotros mismos lo desechamos, nosotros mismos lo alejamos. Pero, nos dice, Jesús vio, dice. Jesús es el que está a la puerta. Jesús es el que te llama. Jesús es el que te ve. Jesús es el que pone la mirada en ti. Es realmente Él el que por su inmenso amor y misericordia te está llamando. Te está mirando, hermano. Créelo, Él te está mirando. Si tú estás escuchando este mensaje, si tú lo estás mirando, es porque Jesús te está mirando. Es porque es Él quien a través de personas, a través de su palabra, a través de muchos medios por los cuales Él utiliza para llamarnos, para mirarnos, para hablarnos, es Él el que está a la puerta, te está tocando, te está llamando, Él te está mirando. Nos dice, vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, nos está hablando de un hermano llamado Leví, que sabemos por medio de otras escrituras en el Evangelio de San Mateo y San Marcos nos menciona que es Mateo. Nos está hablando del evangelista Mateo. Pero en este aspecto le llama Leví, el cual vamos a poner ese día su nombre, el mío, yo. Es el llamado que Jesús le hace a Catalina. Es el llamado que Jesús te hace a ti. Ponle tu nombre. Y nos dice que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Nosotros muchas veces hemos escuchado quizás a lo largo de nuestra vida un poco sobre Jesús. Quizás ya le hemos dado el sí y lo estamos siguiendo. Pero muchas veces nos sentamos, nos quedamos en el camino. Nos dice, Leví estaba sentado en el puesto donde cobraba. ¿Cómo nosotros a lo largo de nuestra vida, cuando ya estamos en el caminar hacia Jesús, nos sentamos y en vez de seguir avanzando, en vez de seguir creciendo, nos quedamos ahí sentados? Ya no avanzamos. Como dice aquí la palabra de Dios, solamente estamos cobrando. ¿Y cómo podemos entender eso? Eso lo podemos ver o lo podemos entender. Primero, porque en vez de avanzar, nos quedamos sentados. Así como lo hizo Leví, sentado. Ya solamente estamos cobrando. ¿De qué manera lo cobramos? Solamente mirando a los demás, criticando a los demás, exigiéndole a Jesús también. Esa es la manera en la que estamos cobrando. Exigimos, pensamos que lo merecemos, que porque ya estamos ahí, pensamos que estamos siguiendo a Jesús. Y realmente no es así, porque nos quedamos así como lo hizo Leví, nos quedamos sentados. ¿Cómo lo podemos entender? Eso se puede notar y se puede transmitir en la espiritualidad que tenemos. Tú lo puedes ver, lo puedes percibir, uno mismo lo siente. A través de los eventos que nos pasan, a través de palabras, a través de cómo Jesús es el que nos lo dice, por medio de la conciencia, a través del Espíritu Santo. Esos son los diferentes medios en los que podemos entender o podemos percibir cómo
si ya nos hemos quedado sentados? Pero aquí viene el pero otra vez. Aquí viene cómo Jesús nos hace ese llamado nuevamente. Cómo Jesús te dice, sígueme. Ya no te está preguntando. Ya no te está diciendo, ¿quieres? Digámoslo que es como una última oportunidad, que es un llamado, que es una palabra que Jesús te está haciendo este día de hoy. Sígueme. Si te has quedado sentado, sígueme. Si te has quedado al borde del camino, sígueme. Si quieres, sígueme. No te está diciendo si quieres, perdón. Ya no te está diciendo. Jesús le dijo, me dijo. Jesús te está diciendo este día de hoy, sígueme. La decisión es tuya, hermano. Así como lo hizo Leví, la decisión es tuya. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Hagámosle como Leví. Levantémonos, dejemos absolutamente todo y empecemos a seguir a Jesús. Empecemos realmente a seguirlo como Él quiere que lo sigamos. Empecemos a como nos dice aquí, a levantarnos, dejando todo, dejando el pasado, dejando cualquier cosa que te haya sucedido, cualquier cosa que traigas cargando, cualquier dolor, cualquier sentimiento, absolutamente todo. Este es el llamado, esta es la invitación que nos hace Jesús este día de hoy, a dejarlo todo y que empecemos a seguirlo como Él quiere, conforme a su voluntad. Y nos sigue diciendo, Leví le ofreció un gran banquete en su casa y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Hagámosle como Leví, ofrezcámosle a nuestro Señor lo mejor de nosotros, ofrezcámosle un banquete, ofrezcámosle absolutamente todo, nuestra vida, nuestro ser, nuestro interior, nuestra alma, todo entreguémoselo al Señor. Y dejémoslo que así como lo hizo con Leví, Él también se siente sobre nosotros. Que dejemos que Él sea el que more en nosotros, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestros ojos, en todo nuestro ser. Dejémoslo que sea Jesús el que ocupe ese puesto. Y dejemos también a la vez, como nos dice aquí, dejemos que por medio de nosotros, como instrumentos, por medio de mí, por medio de ti, hermano, que me estás mirando, si realmente quieres seguir al Señor, empieza a hacerlo de una manera más sincera, de una manera con más amor, con más misericordia a los demás, así como nos dice aquí, y dejemos que vengan otros hermanos, llamémoslo, atraigámoslo, ya que por medio de nosotros, por medio de nuestro ejemplo, por medio de nuestro testimonio, así como Jesús nos hizo el llamado a nosotros, Jesús también va a llamar a más hermanos que quizás están pasando lo mismo que nosotros, que quizás viven en la misma situación que estábamos nosotros. Dejemos que sea Él el que los atraiga. Dice, al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos. Al ver esto, una vez que nosotros nos hemos decidido seguir a Jesús, una vez que nosotros empezamos a ya no hacer diferencias entre las personas, sino a acogerlos, a dejarlos, a que ellos también se acerquen a Jesús, cuando nosotros empezamos a llamarlos, que sabemos que no somos nosotros, sino es Jesús, a través de nosotros, el que está llamando, el que está trayendo a nuestros hermanos, que es Él el que les llama también, así como lo hizo con nosotros. A que ya no hagamos diferencias, a que los reconozcamos como hermanos, a que miremos en ellos a Cristo, a que busquemos esa mirada, a que busquemos a ese hermano necesitado, a que ya no nos encerremos nada más en nosotros, sino que miremos a nuestro alrededor, que miremos que
que así como dice aquí, hay gente igual que nosotros. Quizás hay gente mejor que nosotros. Y también como dice aquí, gente de toda clase. Siempre vamos a encontrar personas de toda clase y lo podemos ver, así como nos dice, los fariseos y los maestros de la ley. Siempre a lo largo de nuestra vida, cuando hemos decidido seguir al Señor, vamos a encontrar personas como los maestros de la ley y los fariseos. Personas que quizá tengan el entendimiento, personas que quizá sean inteligentes, personas que quizás tengan el conocimiento sobre la ley, sobre Jesús. Y siempre, así como nos dice aquí, vamos a poder ver cómo van a expresar su descontento entre los discípulos de Jesús. Nosotros podemos ver las verdaderas personas que siguen a Jesús, como nos dice aquí, en medio de los discípulos de Jesús. No somos los únicos llamados. Alrededor de Jesús hay más discípulos, hay más personas, hay más seguidores de Jesús. Y también, como nos dice aquí, hay más personas que siguen a Jesús, como los maestros de la ley, que muchas veces nos van a criticar, que nos van a juzgar, que nos van a decir. Si tú ya cambiaste, si tú ya estás siguiendo al Señor, si tú ya eres así, ya eres una mejor persona, o ya dejaste todo, ya estás empezando tu transformación. ¿Por qué te juntas con pecadores? ¿Por qué te juntas con esa clase de personas? Ellos son malos, tú ya eres bueno. Y ahí es donde tenemos que ser muy inteligentes y cuidadosos. En que miremos, en que nos reconozcamos, que así como nuestros hermanos están, así estuvimos una vez nosotros. Así fuimos también nosotros. Pero, como nos dice Jesús, dejémoslo que Él tome la palabra. Dejémoslo que Él sea, que por medio de ti, que por medio de mí, que por medio de los demás discípulos, dejemos que Jesús sea el que nos defienda. Dejemos de que Él sea el que hable por nosotros. Pues bien sabemos y nos dice en el versículo 31, no son las personas sanas las que necesitan médico. Que cuando haya personas que te hablen y te digan de esta manera, ¿por qué te estás juntando con ellos? Que nosotros tengamos el valor, que tengamos la firmeza y que les digamos, así como lo dijo Jesús, no son las personas sanas las que necesitan de médico, sino las enfermas. De que no porque tú tengas el conocimiento, no porque tú sepas de Dios, quiere decir que ya eres un discípulo de Dios. O no por eso quiere decir que tú ya estás siguiendo a Dios. La palabra de Dios es clara, nos dice. Si tú que tienes el conocimiento, si tú que dices seguirlo, medita. Quizás eres tú el que necesita de Jesús, igual que nuestros hermanos. Nos sigue diciendo en el versículo 32, no he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. ¿Cómo? En este versículo nos dice, no he venido para llamar a los buenos. Una vez más, Jesús nos está reafirmando que su venida no fue para llamar a los buenos. Su llamado no fue para llamar a los que se creen buenos. Medita en esto, hermano. Esta es la invitación que nos está haciendo este día de hoy nuestro Señor Jesucristo. No ha venido a llamar a los buenos. ¿Tú crees que eres bueno? ¿Crees que yo soy buena? No soy buena. En este aspecto, recordemos, Jesús mismo lo reconoció y Él mismo dijo, bueno solo hay uno, el Padre. Él es el único bueno. Nosotros no somos buenos. Medita en esto. Reflexiona en esto, hermano. Si estamos aquí,
Si yo estoy aquí, si tú que me estás viendo, estás escuchando este mensaje, es porque Jesús te está haciendo la invitación este día de hoy. Es porque Jesús quiere tocar tu corazón para que medites, que reflexiones, a que profundices un poquito más en tu interior. ¿Realmente eres bueno? Esta es la pregunta que nos hace nuestro Señor este día de hoy. ¿Eres bueno? Él nos dice, Él no ha venido a llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores. Este día de hoy, Jesús te hace la invitación. Y en nombre de Jesús, hermano, te digo, reconócete pecador. Reconoce, hermano, que quizás hiciste muchas cosas. Ya pasó. Déjalo como nos dice. Levántate y sigue a Jesús. Arrepintámonos. Reconozcámonos pecadores. Reconozcamos que necesitamos de Jesús. Que sin Él no podemos. Que realmente necesitamos de su gracia para levantarnos, para seguir caminando, para poder arrepentirnos. Hasta para eso necesitamos la gracia de Jesús. Solos no podemos. Si tú dices, pero es que yo ya voy a misa, yo ya no hago cosas malas, no le hago mal a nadie. ¿Y tú cómo sabes que no le haces mal a nadie? Si nos podemos meditar en nuestro día a día, si hacemos una reflexión de nuestra conciencia, si realmente tomamos las cosas que hacemos el día a día, quizás ahí es donde vamos a descubrir que todavía estamos haciendo cositas que nos apartan un poco de Dios, que nos alejan de Dios. Yo te quiero dejar con esto este día de hoy, hermano, a que medites, a que le pidas a Jesús, quien a través de su luz, quien a través de su Espíritu Santo nos ilumine y nos haga meditar. Yo te quiero dejar con esto este día de hoy, hermano, a que medites, a que le pidas a Jesús, quien a través de su luz, quien a través de su Espíritu Santo nos ilumine y nos haga meditar. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Estamos sentados? ¿Estamos parados? ¿Lo estamos siguiendo? Si no es así, esta es la buena nueva. Esta es la buena noticia. Hoy Jesús te hace la invitación. Te llama al arrepentimiento. Te llama a reconocer. Te llama a poner la mirada en Él. A que le supliquemos, a que clamemos a Él. Arrepentidos, como dice aquí, con un corazón contrito y humillado. Pidámosle esa gracia de realmente tener arrepentimiento. Él te está llamando. Jesús te está llamando. Que Dios te bendiga, hermano, y te dé su gracia, su amor y su misericordia. A ti que me estás viendo y a toda tu familia.